La temática de este coloquio es la responsabilidad civil por daños entre cónyuges a consecuencia del incumplimiento de deberes matrimoniales. Este es un tema bastante controvertido, pues no existe solución legal que permita o prohíba la procedencia de estas normas de responsabilidad civil. Por ello, la solución ha recaído en la jurisprudencia y en la doctrina. Las sentencias que vamos a analizar son las sentencias Rolls 133 del año 2012 de la Corte de Apelaciones, de Talca, la sentencia Roll 10622 del año 2014 de la Corte Suprema. Vamos a analizar la sentencia Roll 1533 del año 2020 de la Corte de Apelaciones de Concepción y la sentencia Roll 5434 del año 2022 de la Corte Suprema. Vamos a señalar que podemos identificar dos periodos. Un periodo en donde se admitió la procedencia de las normas de responsabilidad civil en materia de deberes matrimoniales y un segundo periodo en donde se denegó la procedencia de estas normas de responsabilidad civil. Sin embargo, en todas las sentencias se analizan o se tratan dos problemáticas esenciales. Por un lado, se trata el carácter ético-moral de estos deberes y por otra parte, se trata el carácter especial del derecho de familia. Por lo que me parece pertinente que, en primer lugar, analicemos qué han dicho los tribunales respecto del carácter especial del derecho de familia en esta temática y específicamente aquellos que admiten la procedencia de las normas de responsabilidad civil. Bueno, dando inicio a esta discusión y en lo que respecta a los criterios jurisprudenciales a favor, tenemos la sentencia del año 2012 de la Corte de Apelaciones de Talca, donde la doctrina y la jurisprudencia comparten la misma visión respecto a que las sanciones específicas del derecho de familia no son incompatibles con las normas generales del ordenamiento jurídico, que dicen relación con la responsabilidad. Así, de esta forma y desde esta perspectiva, se podría permitir el resarcimiento por daños causados entre cónyuges cuando se violan derechos fundamentales o se comete un delito al interior del matrimonio. Claro, y en relación a lo mismo me parece pertinente agregar el razonamiento de la Corte de la sentencia del año 2020, cuando en el considerando 15º se remite a la autora Carola Rivas Vargas, donde ella básicamente alude al hecho de que en cuanto a que el legislador no haya previsto posibilidad de reparar daños como consecuencia de la infracción de estos deberes conyugales, no se podría establecer un argumento en contra de la posibilidad de procedencia de la reparación de daños y perjuicios, debido a que en nuestro ordenamiento no existe norma alguna que lo prohíba. Por ende, si existe un daño, este debe ser indemnizado porque está lesionando derechos e intereses del cónyuge. Por ende, la no admisión del resarcimiento lo único que consigue es que una persona que sufre un daño no cuente con la protección suficiente y que el autor del daño se mantenga impune. Y de hecho, sobre este punto, también Barcía y Rivera nos señalan que, a pesar de ser especiales las normas de derecho de familia, esto no es un fundamento para eludir las normas generales de responsabilidad civil. No hay norma contraria a la aplicación de estas. Por ejemplo, las sanciones específicas por infidelidad o abandono no invalidan la aplicación de normas generales de responsabilidad civil. Carecería de lógica la no resarcibilidad en esta materia, en la no resarcibilidad de los daños en esta materia de familia. En este mismo orden de ideas, en virtud de la sentencia del año 2020, ya referida, en el considerando 15º, a propósito del criterio de especialidad, se cita al profesor Hernán Corral Talchiani, quien señalaría que la responsabilidad civil puede llegar a tener lugar en cuanto instrumento reparatorio siempre que se comprueben sus requisitos propios, siempre que el incumplimiento sea serio, doloso y genere daños que superen el umbral de tolerancia en las relaciones de familia. Asimismo, este autor nos señala que dicha responsabilidad es procedente porque el incumplimiento de deberes conyugales debe afectar la lesión de un derecho fundamental. Ya que estamos conversando sobre los argumentos a favor que se esgrimen en esta sentencia, con respecto al carácter ético-moral de estos deberes, la sentencia del año 2012, específicamente en su considerando 10º, reafirma y reconoce que son derechos, deberes éticos morales. Sin embargo, señala que este carácter ético moral no le priva de su juridicidad. En mi opinión, esto resulta sumamente importante, pues reafirma la condición jurídica de estos deberes y a la vez reafirma la condición jurídica de instituciones tan importantes como el matrimonio, que, bajo mi punto de vista, propende a una mejor protección jurídica del núcleo familiar y específicamente del cónyuge más débil.
Algo importante que también me gustaría agregar acerca de este razonamiento con perspectiva ético-moral es que me parece relevante aquello que menciona García Rivera, donde nos señalan que estos deberes matrimoniales, si bien tienen un fundamento moral, son verdaderas normas jurídicas. Claro, y de hecho en esta sentencia del 2012 se señala que el ser miembro de la familia, lejos de ser un atenuante, es todo lo contrario, es una agravación que compromete aún más al agente dañador. Y este razonamiento de la Corte me parece que es muy lógico, porque si se trata de relaciones de familia, dada su relevancia, es consecuente esta mayor agravación, lo que también tiene coherencia con el deber de protección matrimonial. Sin embargo, creo que es importante agregar, y bueno, y con el ánimo también de concluir esta parte de los argumentos, la Corte de Apelaciones de Talca, su sentencia, agrega la idea de que no todo daño sufrido dentro del matrimonio dé origen por su sola existencia a la procedencia de una reparación, sino que es necesario que se configuren los presupuestos exigidos por la responsabilidad civil. Es decir, debe haber una conducta antijurídica, debe atribuirse el dolo o culpa. Además, tiene que existir un nexo causal y, por supuesto, debe existir este daño. Bueno, ya que estamos hablando sobre este carácter ético-moral, me gustaría referirme qué señalan los tribunales que deniegan la procedencia de las normas de responsabilidad civil. Primeramente, la sentencia del año 2022 en su considerando quinto nos señala que la familia, antes de una institución jurídica, es una institución de carácter ético-moral. Claro, y en la sentencia del 2020 se señala una cuestión muy relevante acerca de la coerción. Se cita a René Ramos y se señala que el derecho por sí mismo es incapaz de provocar mediante la coerción la observancia de dichos preceptos. Por ejemplo, si lo pensamos en el deber de fidelidad. El deber de fidelidad no es coercible. También, para complementar, en dicha sentencia se cita a Mauricio Tapia Rodríguez, quien a su vez nos señala que las familias se constituyen por vínculos de cooperación y solidaridad, de tal manera que estos vínculos se debilitarían si se da lugar a las demandas por indemnización, afectándose directamente a la institución de la familia. Bueno, sin embargo, y siguiendo con los argumentos, la Corte Suprema en la sentencia del año 2022 cita a René Abeliuk, que indica que en derecho de familia suele hablarse de obligaciones morales, pero es más propio hablar de deberes morales o éticos, ya que estos se diferencian fundamentalmente de los jurídicos y por ende de las obligaciones, ya que en sí no son amparados coactivamente por el legislador. Cabe agregar que la sentencia contiene este argumento, falla respecto a la infracción de un deber de fidelidad. En tanto indica que por su contenido moral y afectivo no son susceptibles de ejecución forzada ni tampoco procedería a la indemnización de perjuicios en casos de infracción. Además, sobre lo mismo, nos mencionas a los autores también en esta sentencia, Barcía y Rivera, donde aquellos nos dicen que en este sentido el derecho no puede juzgar las relaciones adoptadas al interior de la vida familiar. Y es más, Francisca, que en la sentencia del año 2022, en su considerando octavo, se señala que el deber de fidelidad conyugal no admite ejecución forzosa, ya que no es un comportamiento jurídicamente exigible. Pasando al criterio de especialidad, la sentencia del año 2020, en su considerando vigésimo, señala que para fundamentar el tribunal cita a García Lehmann, quien nos señala, si se admite el daño moral por el incumplimiento del deber de fidelidad en el matrimonio, ¿por qué no admitirlo entonces respecto de otros tipos de relaciones? Y también se plantea la pregunta, ¿cualquier incumplimiento de un deber ético, jurídico, debe dar lugar a las indemnizaciones? Esto finalmente solo contribuiría al activismo judicial, un comportamiento que es bastante criticado por parte de la doctrina. Me gustaría finalizar y por eso igual traigo a colación lo que dice el autor Gabriel Hernández Paulsen, que precisan que nuestro ordenamiento se contempla como efectos de estas infracciones a deberes matrimoniales el divorcio y la separación judicial, pero no la indemnización de perjuicios. Siendo del mismo sentido, y a mi parecer de vital importancia, la cuestión que se ha sostenido acerca de que evidentemente el derecho de familia tiene sus propias sanciones. Porque, por ejemplo, si nos ponemos en la situación donde se comete una infracción al deber de fidelidad, se han establecido sanciones específicas como sería el divorcio culposo. Es por eso y que en conclusión, sobre la base del criterio de especialidad, básicamente nada se dice acerca de la indemnización, producto de que la infracción de estos deberes de los que ya mencionamos y citamos anteriormente. No se dice nada más. Con estas últimas intervenciones damos por finalizado el coloquio. Gracias a todos los presentes. Adiós.